Opinión sobre el artículo llamado El perverso arte de no llamar a las cosas por su nombre. A veces no queda más remedio que apelar a la crudeza del lenguaje y que donde hay eufemismos y frases hechas, comparezca el dolor y la grieta en frases deshechas. Reflexiona la autora en la 8ª entrega de la serie Disruptiva. Al pronunciarse a veces algunas palabras, se asemejan a tablones desvencijados de madera que, como pecios de un naufragio que hubiera sufrido un impacto violento, se deslizan hiriendo nuestros labios. Astillados y rotos, no solo laceran en su paso nuestra carne dejando el sabor a hierro de la sangre, sino que impactan con peligro de desgarro en la persona que las escucha, y se clavan y hacen daño. Pero no son las palabras en sí mismas el origen del dolor, sino las cosas a las que con ellas queremos referirnos. Y entonces, con el propósito del respeto y del cuidado hacia el otro, se elige un modo distinto de dominar a lo que de otro modo lacera. Y llamamos a la misma cosa de otro modo, o damos un giro o hacemos una paráfrasis. Otras veces la palabra incómoda, no tanto por el daño causado, sino por el pudor despertando en quien la dice o quien la escucha, nos deja la boca con sabor a fango, y nos aprestamos de nuevo a pensar en otra manera de decir lo mismo, más púdica y menos obscena. A este proceder, tanto en un caso como en el otro, lo llamamos eufemismo, decir bien, de forma bella, del griego bueno, y feme, hablar o decir. Lo que dicho por su nombre resulta malsonante, doloroso, obsceno o soez. Nos enfrentamos así a la sustitución de un término que se considera tabú, que no debe pronunciarse, de ahí por ejemplo blasfemia, por otro. Su función por lo dicho es nombrar un objeto desagradable o los efectos desagradables de algo de una manera más asimilable, si hace daño o aceptable o pudorosa, si genera incomodidad o se tiene por grosera. En cierto sentido, así tomado, el eufemismo adquiere una función social que atiende al otro sin más ánimo que expresar de un modo más agradable lo que es difícil de encajar, que hiera la cosa, pero que no desgarre su nombre. En cierto sentido, atenúa el golpe, pero éste sigue ahí. Y así, aún cambiada la palabra de designación, sabemos por el contexto a que nos referimos, porque su sentido viene dado por la red conceptual que dibuja el contexto en el que se inscribe. Un trilero con sentido y un sentido convenido. Ahora bien, como en todo, el eufemismo tiene sus grados. Por seguir la metáfora del trilero, en este primero ni se pierde de vista la bola, ni se confunde con el cubilete que la contiene, o, si se quiere, en otra de las modalidades del trile, se tiene conciencia del movimiento de las 3 cartas sobre el tapete. Se tiene en cuenta al otro no para manipularle, sino para ofrecerle una perspectiva que no, por más suave, es falsa. No se falsifica la vida entonces, sino que se teje una red que con palabras haga el contacto con la realidad menos dura. Que el tablón golpee, pero no con tanta dureza. Quizá no se llama a la cosa por su nombre, pero sin llamar, del latín clamare, no significa originalmente más que invocar o atraer a presencia algo que trae con un velo de palabras que media y que remedia a través de una nomenclatura que no puede llamar, pero sí decir sabiendo a lo que nos referimos. Cambiar la manera es cambiar el modo, y esto, que parece un oxímoron inocuo, no lo es tanto. Manera y modo no son sinónimos. El modo en realidad es la medida con la que algo se nos aparece. Así, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros
modos hacemos referencia a cómo vemos y hacemos las cosas en función de nuestros recelos y criterios. Por eso, el modo es la forma en la que aplicamos nuestras medidas. Si el hombre es la medida de todas las cosas, por recordar a Protágoras, es porque tiene sus modos de habitar el mundo y entenderlo. Manera, en cambio, no alude a medidas, sino a la forma que le damos a algo con las manos, de la misma familia que manipular, de latir manus, mano. La manera, frente al modo, no es la medida que aplicamos, sino la forma que damos. Así, cambiar la manera significa alterar la medida, regla y criterio con el que vemos la realidad y la entendemos con nuestras manos. Perdemos de vista la bolita del trilero y así, sustituida la palabra, el eufemismo es el siguiente nivel, se transforma en herramienta de manipulación y cambio de medida de la realidad. No llama a las cosas por su nombre, sino que deforma la realidad. Lo decoroso no dice la cosa, sino que camufla la causa. Por eso, por mucho que en un diálogo de Platón que hace mis delicias, el Crátilo se afirme que quien conoce los nombres conoce las cosas, en realidad no es así. Quien conoce los nombres de las cosas, pero no las cosas en sí mismas que quedan maquilladas. Da forma a aquello que designa, y al hacerlo el lenguaje condiciona cognitivamente al interlocutor para que, despistado por el movimiento del cubilete, pierda atención sobre la bola. Cae entonces sobre la realidad una manera que desdibuja perfiles y encubre aquello que, sabiéndose reprobable, se sigue haciendo, no porque sea duro e inevitable, la muerte, la enfermedad, el daño, sino porque siendo inevitable se sigue haciendo. No es lo mismo matar que morir, no es lo mismo efecto colateral que víctimas, pero en desdibujada y deformada, la cosa sigue ahí, esperando ser vista de un modo más justo y de una manera más certera. Sabemos que es un eufemismo. Y con todo, no llamar a las cosas por su nombre deja en realidad atrás el eufemismo, inciviliza la realidad que con ella se camufla. El nombre sobrevenido que no corresponde con lo que es, no deja ver la cosa por las sobrescribe y la desplaza a un contexto en el que su verdadero sentido queda ocultado por la manera. Sin un eufemismo era entendido como la sustitución de una palabra por otra que bien atenuaba o bien deformaba la realidad que designaba. Expresiones del tipo hombre que no trata bien a las mujeres en lugar de maltratador o denominador, arresto psicológico como forma de motivación a trabajadoras que son castigadas durante días y no perciben su sueldo. No son eufemismos, son otra cosa. Llamemos a las cosas por su nombre. Son perversiones de sentido, cambian y suplantan la realidad. Pervertere significa volver del revés, volcar o desordenar, y así cuando el nombre pervierte la realidad queda puesta del revés y lo justo parece injusto. No se trata de atenuar el dolor, sino de perpetuarlo, no de aliviar el golpe, sino de ocultar que éste, cada vez más fuerte y más desgarrador, se sigue dando. No llamar a las cosas por su nombre es hacerlas invisibles, ocultarlas y desposeerlas de la posibilidad de inventarlas. Si un nombre designa una cosa y al asignarla la sitúa en un marco de sentido de una comunidad lingüística, cuando el nombre no es el adecuado, se produce un sesgo cognitivo que acalla lo que realmente sucede. Lejos de invocar, el falso nombre no solo evita que comparezca, sino que obtura el grito de lo real con palabras que solo hacen ruido, y así en el perverso arte de no llamar a las cosas por su nombre, la realidad es suplantada por un tejido lingüístico cuya semántica nos hace olvidar lo que realmente está en juego, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ante un trilero. Una guerra puede ser entendida eufemísticamente como un conflicto armado, lo que supone una deformación, y como una intervención humanitaria que vela por la paz del territorio, si es una perversión.
Pero no se olvide lo que está en juego y quién está en juego. Quien agrede a una persona es un agresor, quien la maltrata es un maltratador, quien la viola un violador y quien no ofrece un sueldo digno es un explotador. A veces no queda más remedio que apelar a la crudeza del lenguaje y que donde hay eufemismos y frases hechas comparezca el dolor y la grieta en frases deshechas, aunque no guste oírlo.